Bienvenidos a mi canal. Hoy estoy súper emocionado de sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado mucho ruido, mucha controversia y sobre todo, mucho interés. Y sí, estoy hablando del clamor por la privacidad de nuestra adorada pareja, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Qué dijeron? ¿Qué pasó? ¿Cómo reaccionaron ante la incesante persecución de los medios y de los fans? Todo eso y mucho más lo vamos a descubrir en este vídeo. Así que si eres fan de Hande y Kerem, si sigues de cerca sus carreras y sus vidas, este vídeo es para ti. Y antes de que empecemos a desentrañar este misterio, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos sobre tus series y actores turcos favoritos. Suscríbete ahora mismo porque te aseguro que no te vas a arrepentir. Bueno, como les decía, el tema de hoy es candente, la lucha de Hande Erçel y Kerem Bürsin por su privacidad. Y es que, seamos sinceros, la fama tiene un precio. Y ese precio a menudo es la pérdida de la intimidad. Constantemente acechados por paparazzi, con sus vidas personales expuestas en redes sociales y con rumores y especulaciones que vuelan por todas partes, es comprensible que los actores y cualquier persona, en realidad, quieran tener un poco de paz y tranquilidad. Empecemos por recordar, para refrescar un poco la memoria, cómo se conocieron Hande y Kerem. La chispa, la magia, todo comenzó en el set de Love is in the Air, o Senkalkapm, como es originalmente. La química entre ellos era innegable e irradiaba desde la pantalla. Y pronto esa química traspasó la ficción y se convirtió en algo real. Los fans enloquecieron y con razón. Ver a estos dos guapos actores enamorados, construyendo una relación fuera de las cámaras, era un sueño hecho realidad para muchos. La serie, una comedia romántica fresca y divertida, se convirtió en un fenómeno global, conquistando corazones en Turquía y en numerosos países alrededor del mundo. La trama, que giraba en torno a la relación entre Eda y YLDZ, una joven que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto que le propone un trato para financiar sus estudios, enganchó a la audiencia desde el primer episodio. La evolución de la relación entre Eda y Serkan, desde una situación de conveniencia hasta un amor apasionado, fue el eje central de la serie y la razón por la que los espectadores se enamoraron de la pareja protagonista. Pero claro, con el romance llegó también la invasión de la privacidad. Las fotos robadas, los rumores sobre sus salidas, los comentarios malintencionados en redes sociales. Todo se intensificó a medida que su relación se volvía más pública. La noticia de que Hande y Kerem estaban juntos fuera de la pantalla desató una euforia sin precedentes. Los fans, ansiosos por conocer más detalles sobre su relación, comenzaron a seguir sus pasos, a analizar cada foto y vídeo que publicaban en redes sociales, y a especular sobre su futuro. Los medios de comunicación, ávidos por obtener la primicia, intensificaron su persecución, enviando paparazzi a lugares donde sabían que podrían encontrarlos. Y aquí es donde entra en juego el clamor por la privacidad. Ambos actores, en diversas ocasiones, han expresado su malestar ante esta constante persecución. Han pedido respeto por su espacio personal, han intentado establecer límites, pero a veces, parece que la línea entre el interés del público y la invasión a su vida privada es muy delgada, casi invisible. Recordemos algunas de las declaraciones más significativas que han hecho. Kerem, en entrevistas y en sus redes sociales, ha sido bastante claro en sus peticiones. Ha hablado de la necesidad de respetar el trabajo de los paparazzi, pero también de la importancia de tener un mínimo de privacidad. Ha expresado su frustración ante la publicación de fotos sin su consentimiento, situaciones que obviamente lo incomodan. Es una persona que valora mucho su intimidad y que, con educación y respeto, intenta hacer valer ese derecho. Kerem, en varias ocasiones, ha utilizado sus redes sociales para expresar su malestar ante la invasión a su privacidad. En una publicación escribió: "Entiendo el interés, pero hay límites. Necesitamos nuestra privacidad para poder vivir nuestras vidas con normalidad". En otra ocasión, compartió una historia en Instagram en la que se quejaba de que los paparazzi lo siguieran constantemente, incluso cuando estaba con amigos y familiares. "Necesitamos un poco de paz", escribió. "Respeten nuestros límites". Sus palabras reflejan la frustración que siente ante la constante persecución y la dificultad de mantener una vida privada en un mundo dominado por la atención mediática. Hande, por su parte, también ha alzado su voz. Sabemos que ella es una persona muy reservada en cuanto a su vida personal.
Prefiere que el foco se centre en su trabajo y en sus proyectos profesionales. Ha expresado su cansancio ante la constante especulación sobre su vida sentimental y ha pedido con mucha elegancia que se respete su derecho a mantener ciertas cosas en privado. Ella, como Kerem, ha intentado poner límites y ser clara en sus mensajes. Hande, a través de sus entrevistas y declaraciones, ha demostrado ser una persona con una gran sensibilidad y un profundo respeto por su intimidad. En una entrevista expresó: entiendo el interés de los fans, pero también necesito mi espacio. Me gustaría que se respetara mi privacidad, para poder vivir mi vida de forma tranquila. Ha dejado claro que, aunque agradece el cariño y el apoyo de sus seguidores, no está dispuesta a sacrificar su intimidad en aras de la fama. En otra ocasión comentó: es importante que la gente entienda que somos seres humanos, con sentimientos y emociones. Necesitamos un poco de paz y tranquilidad para poder funcionar. Sus palabras reflejan su deseo de ser valorada por su trabajo y su talento, y no solo por su vida personal. Pero, ¿qué más dijeron? ¿Qué implica realmente este clamor por la privacidad? Pues bien, implica mucho más que solo pedir que no les tomen fotos mientras caminan por la calle. Implica la lucha por proteger su salud mental, por poder disfrutar de momentos de relax sin sentirse constantemente observados, por poder vivir sus vidas sin el escrutinio constante de los medios y de los fans. Y sinceramente es un derecho. Todos tenemos derecho a nuestra privacidad, independientemente de nuestra profesión. El derecho a la privacidad, en su esencia, es el derecho a ser dejado en paz. Es la capacidad de controlar la información sobre uno mismo y de decidir qué se comparte y qué no. Para Hande y Kerem, este derecho es fundamental para su bienestar emocional y para su capacidad de llevar una vida normal. La constante exposición mediática, los rumores y las especulaciones pueden generar estrés, ansiedad y afectar negativamente su salud mental. Al reclamar su privacidad, están defendiendo su derecho a proteger su bienestar y a vivir una vida plena. El problema es que en el mundo del entretenimiento y especialmente en el mundo digital de hoy, esa privacidad es cada vez más difícil de mantener. Las redes sociales, los paparazzi, los medios de comunicación. Todos quieren tener la primicia, la exclusiva, la foto que haga explotar las redes. Y a veces eso significa cruzar ciertos límites. Las redes sociales, con su capacidad de viralización y su facilidad para compartir información, han exacerbado el problema de la invasión a la privacidad. Los paparazzi, impulsados por el deseo de capturar la foto perfecta, no dudan en acechar a los famosos, en invadir su espacio personal y en publicar imágenes sin su consentimiento. Los medios de comunicación, ávidos de contenido, a menudo priorizan el sensacionalismo y la especulación sobre el respeto a la privacidad. La combinación de estos factores ha creado un ambiente en el que la privacidad es un bien escaso y en el que los famosos se ven obligados a luchar constantemente para proteger su intimidad. Pero, ¿qué han hecho Hande y Kerem para defender su privacidad? Pues además de las declaraciones que ya mencionamos, han tomado algunas decisiones importantes. Han intentado ser más cautelosos con lo que comparten en redes sociales, han evitado ciertos eventos y han preferido mantener un perfil más bajo en cuanto a su vida personal. También han contado con el apoyo de sus familias y de sus amigos, que han sido fundamentales para mantenerlos con los pies en la tierra y para darles el apoyo emocional que necesitan. Hande y Kerem han aprendido a gestionar sus redes sociales de forma estratégica, compartiendo solo lo que desean y evitando la exposición innecesaria. Han optado por no participar en ciertos eventos y fiestas, donde sabían que serían el foco de atención de los paparazzi y de los medios de comunicación. Han preferido mantener un perfil más bajo en cuanto a su vida personal, limitando sus apariciones públicas y evitando las entrevistas que pudieran generar especulaciones sobre su relación. Además, han contado con el apoyo incondicional de sus familias y amigos, quienes les brindan el apoyo emocional y la estabilidad que necesitan para afrontar la presión mediática. En cuanto a los medios, han intentado establecer una relación de respeto mutuo. Han dado entrevistas, han participado en eventos promocionales, pero siempre dejando claro que hay ciertos temas sobre los que no quieren hablar. Han aprendido a lidiar con la presión mediática, a protegerse de los comentarios malintencionados y a priorizar su bienestar emocional. Hande y Kerem han aprendido a comunicarse con los medios de comunicación de forma profesional y respetuosa, evitando los conflictos y buscando el diálogo. Han dado entrevistas y han participado en eventos promocionales, pero siempre han dejado claro que hay ciertos temas sobre los que no quieren hablar, como su vida personal o los rumores sobre su relación.
Han aprendido a lidiar con la presión mediática, protegerse de los comentarios malintencionados y a priorizar su bienestar emocional. Ahora bien, es importante destacar que el clamor por la privacidad no significa que Hande y Kerem quieran esconderse del mundo. No se trata de eso. Simplemente quieren tener el derecho a elegir qué compartir y qué no, y a disfrutar de su vida privada sin sentirse constantemente vigilados. Y esto, creo, es algo que todos podemos entender y respetar. El derecho a la privacidad no implica el aislamiento, sino la capacidad de controlar la información sobre uno mismo y de decidir qué se comparte y qué no. Hande y Kerem no quieren esconderse del mundo, sino simplemente tener la libertad de vivir sus vidas sin la constante invasión de su intimidad. Quieren tener el derecho a elegir qué compartir con el público y qué mantener en privado, sin sentirse obligados a rendir cuentas sobre cada aspecto de sus vidas. Es comprensible que los fans sientan curiosidad por la vida de sus ídolos. Es normal querer saber más sobre sus relaciones, sobre sus gustos, sobre sus hobbies. Pero hay una línea que no se debe cruzar, una línea que separa el interés legítimo de la invasión a la intimidad. Y es importante que todos, incluyendo los medios de comunicación y los fans, seamos conscientes de esa línea y la respetemos. El interés de los fans es comprensible y legítimo. Es natural querer saber más sobre la vida de los ídolos, sobre sus relaciones, sobre sus gustos, sobre sus hobbies. Sin embargo, es fundamental entender que ese interés no justifica la invasión a la intimidad. Hay una línea clara que separa el interés legítimo de la curiosidad morbosa, y es importante que todos, incluidos los fans, los medios de comunicación y los paparazzi, sean conscientes de esa línea y la respeten. El respeto a la privacidad es un valor fundamental que debe prevalecer sobre cualquier otro interés. Entonces, ¿qué lecciones podemos extraer de todo esto? Primero, que la fama tiene un precio muy alto. Segundo, que la privacidad es un derecho fundamental que debe ser respetado. Tercero, que es importante ser conscientes de los límites y de la responsabilidad que tenemos como público, como fans. Y cuarto, que Hande y Kerem han demostrado con su actitud, su madurez y su elegancia, que es posible defender la privacidad sin renunciar a su carrera ni a su relación con sus fans. En resumen, Hande Erçel y Kerem Bürsin han alzado su voz para pedir respeto por su privacidad. Han intentado establecer límites, han sido cautelosos con lo que comparten, y han luchado por proteger su salud mental y su bienestar emocional. Su clamor es un recordatorio de que todos tenemos derecho a la privacidad, y que es importante respetar ese derecho independientemente de la fama o de la profesión. La lucha de Hande y Kerem por su privacidad es un ejemplo para todos. Han demostrado que es posible defender la intimidad sin renunciar a la carrera ni a la relación con sus fans. Su actitud, su madurez y su elegancia son un ejemplo a seguir para todos aquellos que se encuentran en situaciones similares. Su clamor es un recordatorio de que todos tenemos derecho a la privacidad, y que es importante respetar ese derecho independientemente de la fama o de la profesión. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta reflexión sobre el clamor por la privacidad de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con ellos? ¿Creen que los medios y los fans respetan su privacidad? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. No duden en compartir sus opiniones y sus reflexiones sobre este tema tan importante. Y por supuesto, si te gustó este vídeo, no olvides darle me gusta. Comparte este vídeo con tus amigos y en tus redes sociales para que más gente se entere de esta historia. Y lo más importante, suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis futuros vídeos sobre el mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.